A veces me gusta acercarme a las personas que viven y experimentan la educación para poder sumergirme y descubrir todo lo que acontece en los sistemas educativos. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo y la Educación. Bienvenidas y bienvenidos a El Mundo y la Educación, una semana más. Esta semana vamos a tratar un tema realmente muy importante respecto al tema de la educación. En las aulas de nuestro país se libra una batalla realmente silenciosa, pero de consecuencias profundas. Es la batalla contra el abandono escolar y una amenaza aún más sutil, la desafección por el aprendizaje. No se trata de alumnado que dejan las clases, sino de aquellos o de aquellas que, permaneciendo en ellas, han apagado esa curiosidad. En este reportaje, El Mundo y la Educación investiga las causas de este desenganche y cómo esta crisis educativa se convierte de rebote en un problema que afecta a los cimientos de nuestra sociedad. Vamos a hablar, vamos a ver, vamos a reflexionar sobre el abandono escolar. Lights paint the sky where the shadows kiss goodbye. Echoes whisper in my ear. Neon lights, they call my name. Round and round, it's all a game. Neon lights, we're here to stay. Dance the dark, chase night away. Beat slow, but time moves fast. Every moment meant to last. Where the stars don't never dim. Close your eyes, feel the glow. Let it take you, let it show. Neon lights, they call my name. Round and round, it's all a game. Miras a tu alrededor y parece que todo el mundo está, pero la ausencia más grave es la que no se ve. Es la de la mente que vaga, del interés apagado, del alumno que, aunque físicamente presente, hace tiempo que se fue. Esta es la crisis silenciosa de nuestras aulas. Ejemplo, España. Tasa de abandono escolar temprano 2023, 11,5%. Casi 1 de cada 2 jóvenes no obtiene el título de la ESO en condiciones normales. Esta no es solo una estadística fría, son miles de historias truncadas, de potencial desaprovechado y es la punta del iceberg de un problema mucho más profundo y extendido, la desafección escolar. Hoy necesitamos entender 2 conceptos clave, porque no son lo mismo. El abandono escolar es el acto final, físico. Es la decisión de dejar los estudios, de no volver a pisar el instituto, es la consecuencia visible. La desafección escolar es el proceso invisible que lleva a ese final. Es la desconexión emocional, la pérdida de motivación, la sensación de que nada tiene valor para tu vida. Es la semilla. Uno es el síntoma, el otro la enfermedad. Y nuestra sociedad suele obsesionarse con el síntoma. No dejes los estudios, sin tratar la enfermedad. ¿Por qué no quieres estar aquí? ¿Por qué ocurre esto? ¿Es culpa de los adolescentes que son unos rebeldes? ¿De las familias que no se implican? ¿De las redes sociales que los distraen? O quizás, el propio sistema educativo tiene gran parte de la respuesta. La verdad es incómoda, pero clara, no hay un solo culpable. Es una tormenta perfecta de factores que se alimentan entre sí. En esta serie La Gran Desconexión no nos vamos a quedar en la superficie. Vamos a adentrarnos en el terremoto interno de la adolescencia, a analizar el papel crucial y a veces inadvertido de la familia, a descifrar el impacto brutal de un mundo digital que compite por su atención las 24 horas. Y con valentía le haremos la pregunta incómoda al propio sistema.
Este viaje no es solo para educadores o padres, es para cualquiera que le importe el futuro de las próximas generaciones. ¿Nos acompañas a desentrañar esta crisis? Si no te quieres perder este análisis en profundidad, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos el siguiente vídeo, donde empezaremos por el epicentro del problema, la mente adolescente. Déjanos en comentarios. ¿Crees que la escuela de hoy conecta con los estudiantes de hoy? Las estadísticas de la OCDE sobre abandono escolar en 2024 indican que el promedio de abandono temprano en la OCDE se situó en 5,3% en 2022. Los datos más recientes publicados en 2024 por la OCDE reflejan una tendencia descendente en general, pero con importantes diferencias entre países y grupos demográficos, siendo España un país con una tasa superior a la media de la UE y de la OCDE. En el último panorama de la educación 2024 publicado por la OCDE sobre los países que la componen, destacan estas consideraciones referidas a España. El gasto medio anual por estudiante es de $426 frente a los $14,9 de media en los países de la OCDE. Los profesores españoles tienen menos días de trabajo al año, 176 días frente a 183 de media en la OCDE, pero dan más horas lectivas, 854 en España en primaria, frente a las 703 de la UE y 773 de media de la OCDE. España tiene el porcentaje más alto de abandono escolar en la UE después de la ESO. Supone el doble, un 25,7% en España frente al 13,6% de la OCDE y el 12,3% de la UE. La tasa de escolarización de los menores de 2 años fue del 29,7% y de los de 2 años del 64,2%. Nota de prensa del Ministerio Datos de la OCDE referidos a España. La adolescencia es una etapa crítica de formación y búsqueda de identidad, donde la influencia del entorno social, los cambios emocionales y la construcción de la autoestima convergen en una encrucijada que, para muchos, desemboca en la decisión de abandonar la escuela. Este fenómeno, lejos de ser una elección simple, es el resultado de un cúmulo de factores que el sistema educativo y las familias deben comprender para poder actuar. La influencia de la adolescencia y el papel de la autoestima, la presión por pertenecer a un grupo, la exposición a las redes sociales y la creciente conciencia de las desigualdades socioeconómicas crean una tormenta perfecta. En este contexto, la autoestima juega un papel fundamental. El adolescente que no se siente competente académicamente, que sufre bullying o que no encuentra un vínculo positivo con sus profesores, comienza a desarrollar una narrativa de fracaso. La escuela se transforma de un espacio de aprendizaje a un recordatorio constante de sus inseguridades. Abandonar los estudios se percibe entonces no como una derrota, sino como un escape a un entorno que daña su frágil identidad. Enfrentar la desafección y motivar a los jóvenes. ¿Cómo enfrentar esta desafección? La solución no es única, sino un ecosistema de estrategias. Primero, es crucial personalizar la educación, implementar metodologías activas que conecten el currículum con sus intereses y el mundo real, aprendizaje por proyectos, talleres vocacionales, devuelve el sentido a lo que aprenden. Segundo, el rol del docente debe evolucionar hacia el de un mentor o guía, capaz de detectar señales de alarma emocional y construir relaciones de confianza. Tercero, la participación de las familias es indispensable, creando puentes de comunicación con la escuela y apoyando sin juzgar. Consecuencias a largo plazo y testimonios. Las consecuencias del abandono escolar son una sombra alargada que se proyecta durante toda la vida adulta. Los testimonios reales lo corroboran. Ana, que dejó el instituto a los 16 años, relata: durante años salté de trabajo en trabajo, siempre mal pagado y sin derechos. Volver a estudiar siendo adulta, con hipoteca y responsabilidades, fue una lucha titánica. Marcos comparte ver cómo tus amigos se graduaban y conseguían buenos empleos mientras tú te estancabas, generó una frustración enorme y problemas de ansiedad. Estas historias evidencian una mayor vulnerabilidad frente al desempleo, la precariedad laboral y los problemas de salud mental, perpetuando a menudo ciclos de desigualdad. La motivación para evitar este desenlace debe surgir de un enfoque integral que fortalezca su autoestima, demuestre la utilidad práctica de la educación y les provea de un apoyo inquebrantable. No se trata solo de que no abandonen la escuela, sino de que encuentren en ella las herramientas para construir el proyecto de vida que desean.
cómo el sistema educativo desconecta de la realidad juvenil y alimenta la desafección. La crisis del abandono y la desafección escolar durante la adolescencia no es simplemente una cuestión de falta de voluntad individual o problemas de conducta. Es, en gran medida, el síntoma de un divorcio profundo y estructural entre el sistema educativo tradicional y la realidad vital, cognitiva y futura de los jóvenes. El modelo de enseñanza predominante, heredero de la revolución industrial, choca frontalmente con las experiencias, estímulos y expectativas de una generación que ha crecido en la era digital y se enfrenta a un futuro incierto. Un modelo anacrónico en un mundo hiperconectado. El aula tradicional, con su estructura rígida de asignaturas estancas, lecciones magistrales unidireccionales y evaluación estandarizada, parece una isla desconectada del continente de la vida de los adolescentes. Fuera de la escuela, los jóvenes son nativos digitales, consumen información de forma multimodal, hipertextual e inmediata a través de TikTok y YouTube. Se comunican de forma colaborativa en redes sociales y videojuegos, y resuelven problemas de manera creativa y trial and error. Dentro de la escuela se les pide que sean receptáculos pasivos de conocimiento fragmentado, que memoricen datos aislados en lugar de conectar conceptos y que se enfrenten a problemas con una única respuesta correcta. Esta desconexión genera un aburrimiento profundo y una sensación de irrelevancia. ¿Para qué sirve aprender de esta manera si el mundo no funciona así? La pérdida del para qué, la falta de un proyecto de futuro atractivo. El segundo gran pilar de la desafección es la crisis de sentido. El discurso educativo tradicional suele vender el aprendizaje como una inversión a largo plazo. Esfuérzate ahora para tener un buen trabajo en el futuro. Este argumento, que pudo ser válido para generaciones anteriores, se resquebraja ante la realidad de los jóvenes de hoy. Ellos son testigos de cómo titulados universitarios enfrentan la precariedad laboral, cómo la inteligencia artificial transforma los empleos a velocidad de vértigo y cómo la crisis climática y social proyecta un futuro incierto. En este contexto, el contrato educativo tradicional, esfuerzo más éxito futuro, pierde su credibilidad. Si lo que aprenden en el aula no les ayuda a comprender o navegar los complejos desafíos del presente, la sostenibilidad, la polarización social, la salud mental, y si el futuro prometido se ve nebuloso y poco alentador, la motivación intrínseca se evapora. El aprendizaje se reduce a una serie de trámites burocráticos para aprobar exámenes y obtener un título que, perciben, puede no tener el valor que se les dice que tiene. Hacia una pedagogía de la relevancia, reconciliar la escuela con la vida. La solución no pasa por hacer las clases más divertidas con herramientas digitales superficiales, sino por una transformación radical que cierre esta brecha de relevancia. Es necesario sustituir la lógica de las asignaturas por el aprendizaje por proyectos basados en problemas reales. En lugar de estudiar matemáticas, lengua y ciencias por separado, ¿por qué no diseñar un proyecto para crear una campaña de concienciación sobre el cambio climático en su comunidad? Esto implica calcular huellas de carbono, matemáticas, redactar textos persuasivos, lengua y entender los procesos científicos, ciencias. El conocimiento recupera su utilidad y su contexto. Integrar las competencias del siglo XXI de forma explícita. La escuela debe dejar de lado la mera memorización y priorizar habilidades como el pensamiento crítico, la colaboración, la creatividad y la comunicación. Estas son, precisamente, las habilidades que la automatización no puede replicar y que los jóvenes necesitarán para construir su futuro, sea cual sea. La herencia educativa invisible. Como las experiencias escolares de los padres condicionan el futuro de sus hijos. La desafección escolar no se gesta únicamente en el aula, encuentra un fértil caldo de cultivo en el seno familiar a través de una herencia educativa invisible pero poderosa. Esta herencia no se mide en títulos, sino en las experiencias, traumas y expectativas que los padres, consciente o inconscientemente, transmiten a sus hijos sobre la escuela. El nivel educativo y la vivencia personal de los progenitores en el sistema condicionan radicalmente su manera de acompañar el proceso de aprendizaje, actuando como un filtro que puede either potenciar la motivación o acelerar la desconexión. Por un lado, encontramos a padres con experiencias positivas y niveles educativos altos. Suelen poseer lo que se conoce como capital cultural, lo que se traduce en una capacidad natural para navegar el sistema escolar, ayudar con las tareas y proyectar expectativas de éxito universitario. Sin embargo, esta ventaja puede convertirse en una losa si las expectativas son rígidas y generan una presión asfixiante.
El hijo no solo estudia para sí mismo, sino para cumplir con un legado familiar, donde el fracaso académico se vive como una atracción al apellido. La ansiedad por el rendimiento puede vaciar de sentido el aprendizaje, transformándolo en una mera carrera por la validación externa. En el extremo opuesto, los padres con experiencias traumáticas o un bajo nivel educativo enfrentan un desafío diferente. Para ellos, la escuela puede ser un territorio hostil, un recordatorio de su propio fracaso o de las oportunidades que les fueron negadas. Esta herida abierta se manifiesta de dos maneras contradictorias pero igualmente dañinas. La primera es la delegación total o la desvinculación. Allá tú con tus estudios, eso yo no lo entiendo. Ante la incapacidad de ayudar académicamente o el temor a revivir la frustración, se distancian dejando al adolescente sin una red de apoyo crucial. La segunda es la presión desesperada. Tú tienes que estudiar lo que yo no pude. En este caso, la educación del hijo se convierte en un proyecto de redención familiar, cargándolo con una mochila de expectativas que no le pertenecen. El joven no elige una carrera, sino que carga con una misión. Entre estos dos polos existe una gama de grises. Están los padres que, a pesar de haber tenido malas experiencias, han reflexionado sobre ellas y se esfuerzan por proporcionar un apoyo emocional, más que académico, centrado en la perseverancia y el esfuerzo. Son conscientes de que su rol no es ser un profesor sustituto, sino un pilar de contención y estímulo. Comprender esta herencia educativa es fundamental para diseñar estrategias de intervención efectivas. La escuela debe tender puentes con las familias, reconociendo sus historias particulares sin estigmatizarlas. Crear espacios donde los padres puedan compartir sus propias vivencias y temores puede ser el primer paso para romper ciclos de desafección. El objetivo no es que todos los padres sean expertos pedagogos, sino que se conviertan en aliados conscientes, capaces de separar su historia de la de sus hijos y de apoyarles desde la comprensión, liberándolos del peso de una herencia que, aunque invisible, puede determinar su futuro académico y vital. Hemos llegado al final de este reportaje. El Mundo y la Educación ha procurado poner un poco sobre el tapete algunos aspectos, algunas variables que influyen sobre el abandono escolar. Hemos dado las claves, hemos explicado también qué es una cosa, qué es la desafección, que también es tan grave, ¿no? Estos alumnos, este alumnado que tenemos en el aula, pero que están totalmente desconectados y desmotivados. Queda claro que el abandono escolar y la desafección no son un problema con una única causa, ni tendrán una solución mágica. No se resuelven solo con las leyes, con los incrementos presupuestarios, aunque sean necesarios, ni siquiera con las reformas educativas. Se resuelven en el día a día, en la relación entre un profesor y el alumnado, en la capacidad de conectar el aprendizaje con la vida, en el apoyo de una familia y en el compromiso de una comunidad que no da la espalda a sus jóvenes. Porque cada pupitre que se vacía antes de tiempo, cada joven que se desconecta en silencio, no es solo una estadística, es un proyecto de futuro que se trunca. Y el coste de todos esos proyectos abandonados no lo pagan solo ellos, lo pagan todos como sociedad en forma de cohesión fracturada y talento perdido. La pregunta que nos deja este reportaje, o al menos así lo hemos pretendido, no es solo ¿qué hacemos con los que se van?, sino ¿cómo conseguimos que quieran quedarse? ¿Cómo reinventamos las aulas para que no sean un espacio de obligación, sino de descubrimiento? El desafío es enorme, pero la alternativa es un futuro con menos oportunidades y más desigualdad. Es simplemente inasumible. La educación no es una isla, es un espejo. Y lo que vemos reflejado en sus aulas es, en definitiva, el mundo que estamos construyendo entre todos y entre todas. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este reportaje y espero que todo esto que hemos puesto en este reportaje nos sirva a todos de reflexión al respecto. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.